Hace unos años, hermanos, se estrenó en la ciudad de Querétaro, en los cines de la ciudad de Querétaro, la película Las Crónicas de Narnia, y la gente asistía conmovida al ver la obra de C.S. Lewis, muchas veces inconsciente de que realmente era una forma creativa de presentar el Evangelio. Había gente llorando cuando veía la escena donde el león es sacrificado, sin tener conciencia que era una evocación al sacrificio de Jesucristo. C.S. Lewis fue un profundo pensador cristiano que clasificó los milagros evangélicos en 6 categorías, a saber, los milagros de fertilidad, como la multiplicación de los 5,000, milagros de sanidad, muchos testimonios, milagros de destrucción, como la maldición de la higuera estéril, milagros de dominio sobre la naturaleza, cuando calmó la tempestad, milagros de reversión, como la resurrección de Lázaro, y milagros de glorificación. En esta última categoría entrarían indiscutiblemente la resurrección y la ascensión del Señor Jesús. Pero el milagro de la transfiguración, el milagro de nuestro relato, debe ser considerado también un milagro de glorificación. Existe una relación de causa y efecto entre la resurrección y la ascensión, pero ¿cómo se relacionó la transfiguración con los otros milagros de glorificación? La transfiguración fue el majestuoso preludio, el anticipo de los hechos que coronaron el ministerio del Señor Jesús. Pero no debemos olvidar que el marco en el que el Señor se manifestó así a sus discípulos fue el anuncio de su pasión y muerte. Obviamente, la transfiguración no era un alarde de desdén ante la muerte o el último grito de un suicida. Tampoco era un testimonio de estoicismo. En su testimonio, era un testimonio, aunque ciertamente ajeno, de la evidencia divina de la identidad de su Hijo amado y un recordatorio de que su camino a la gloria pasaba por una cruz. Tan enfático fue el evangelista Mateo, que tras narrar la confesión del pescador y señalar las promesas que el maestro le dio a Pedro, Mateo dijo: y desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho y ser muerto y resucitar al tercer día. Mateo 16, 21. ¿Cómo fue el Señor Jesús glorificado en el monte de la transfiguración? ¿Qué enseñanzas contiene para los creyentes de todos los tiempos? Veamos, hermanos, la respuesta que el texto nos ofrece. Hace un momento, hermanos, cuando pensábamos en el milagro de la glorificación del Señor Jesús en el monte de la transfiguración, decíamos que este era un milagro que entra en la categoría de milagros de glorificación, pero no era un alarde de desdén ante la muerte. Cuando digo esto, hermanos, recuerdo a un general revolucionario de la comarca lagunera, el general Benjamín Argumedo, que tenía fama de no tenerle miedo a nada. Era un hombre arrojado, temerario, y al final, cuando las fuerzas federales lo capturaron, le hicieron un juicio que era un pretexto legal para ejecutarlo. El hombre estaba enfermo y estaba temblando de fiebre, y se desarrollaba el proceso mientras el hombre no decía una sola palabra. Parecía que estaban hablando del juicio de otro, y en algún momento interrumpió el juicio para pedir la palabra. Y lo único que dijo es: quiero aclarar que estoy temblando porque tengo fiebre, pero no tengo miedo. Para él era muy importante que supieran que no temblaba de miedo. Y finalmente lo fusilaron en la ciudad de Durango. Había una anécdota muy curiosa. El general Argumedo en algún momento soñó que lo mataban en combate y que moscas entraban y salían por su boca. Y entonces él no quería que pasara eso, y cada vez que entraba en combate se amarraba un pañuelo en la cara, hacía el nudo en la coronilla, para que si lo mataran no abriera la boca y no se le metieran las moscas, como si fuera el único lugar por donde pudieran entrar. Pero él era un hombre de ideas así, y para él el honor valía más que la vida. Pero no era el caso del Señor Jesús. Cuando
presencian los discípulos el milagro de la transfiguración, no es un alarde de desdén frente a la muerte, sino una identificación, un testimonio, aunque ajeno, de su identidad y de su misión. Hay cuando menos 3 enseñanzas que encontramos en este pasaje. La primera de ellas es que el Señor Jesús fue glorificado en su identificación. Por transfiguración, la palabra metamorfeo, entendemos en el sentido llano el cambio de forma, la manifestación en una forma distinta a la propia. El sustantivo es usado en la biología para hablar de las etapas mediante las cuales un huevecillo se convierte en una mariposa. Este verbo era empleado por los griegos paganos para describir la manifestación de los dioses de su mitología en forma humana, y en el ámbito cristiano el apóstol San Pablo lo utiliza para hablar del desarrollo espiritual del creyente, como lo hacen Romanos 12:2 y 2 Corintios 3:18. En nuestro relato apunta simplemente a la mudanza milagrosa del aspecto del Señor ante sus discípulos. Hace décadas, personas que seguían una corriente llamada el liberalismo, que trataba de darle una explicación lógica a todo lo que la Biblia enseña, decían que realmente los discípulos participaron en el monte de la transfiguración en una especie de alucinación, pero que 3 personas alucinaran exactamente lo mismo sería un milagro más grande que la visión de la transfiguración. Frecuentemente los racionalistas hacen un pozo más grande para tapar a uno pequeño. Al margen de estas cuestiones, desde las épocas antiguas ha intrigado a los intérpretes del Evangelio el propósito de este milagro. Algunos han especulado diciendo que si el milagro no se hubiera detenido voluntariamente, dice el Señor, hubiera terminado en la ascensión. Pero una lectura más cuidadosa del texto nos lleva a conclusiones diferentes. Apenas semanas antes de este hecho, los discípulos discutían entre sí si el Señor era alguno de los héroes del pasado. Ahora, en el monte de la transfiguración, los héroes del pasado, Moisés y Elías, comparecían ante el Señor Jesús, mostrando de esa manera su anuencia a sus enseñanzas. Como sabemos, Elías era una de las figuras más importantes de los mitos populares del fin de los tiempos. Una fuente judía no canónica, un libro apócrifo, dice: qué terrible eres, Elías, no hay nadie más glorioso que tú. Tú resucitaste un muerto, fuiste arrebatado al cielo en un torbellino, entre tropeles de fuego. Está escrito que Dios te tiene reservado para el tiempo que vuelvas a calmar la ira antes de que venga el día del Señor, para hacer que los padres y los hijos se reconcilien y para restablecer las tribus de Israel. Dichoso el que te ve antes de morir, pero más dichoso tú que vives todavía. En cuanto a Moisés, es imposible sintetizar su importancia en unas cuantas líneas. Como padre, sacó a la nación hebrea de la cuna. En los días le dio sus primeras instrucciones y los guió en sus primeros pasos, razón por la cual el Pentateuco le dedicó sus últimos pensamientos diciendo: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, que haya conocido al Señor cara a cara. Nadie como él con todos sus prodigios y señales que le envió a hacer en la tierra de Egipto, y el gran poder y sus hechos grandiosos y terribles que hizo a la vista de todo Israel, dice Deuteronomio 34, 10 al 12. La tradición judía pregona también la grandeza de Moisés, diciendo que una sola de sus palabras hubieran bastado para incendiar al mundo. Pero ¿de qué hablaban el Señor Jesús, Moisés y Elías en el monte de la transfiguración? Lucas dice que hablaban de su éxodo, es decir, de su muerte en la ciudad de Jerusalén, Lucas 9:32. Pero junto a los héroes del pasado, en el monte de la transfiguración, se manifestó la presencia divina. Aquello a lo que los judíos llaman Shekhinah,
y junto a los precursores de su Hijo amado, la presencia divina se manifestó para alentarlo, para identificarlo y para identificarse con él. Un rabino de la antigüedad decía que si la Shina, si la gloria de Dios se aflige cuando la sangre de un impío es derramada, cuanto más cuando es derramada la sangre de un justo. Y fue entonces cuando el Señor Jesús empezó a resplandecer como había resplandecido literalmente en las enseñanzas de los profetas, en donde se decía que resplandecerían como las estrellas en la eternidad, dice Daniel 12:3. El Señor Jesús fue pues glorificado por la identificación que se hizo de él, pero no por su propio testimonio, no por sus propias palabras o por las de sus discípulos, sino por la presencia y las palabras de Moisés, y sobre todo la presencia y las palabras de Dios mismo. Obviamente los discípulos no fueron los únicos judíos que creyeron en el Maestro. De hecho, en principios, usted recordará, todos los cristianos eran judíos, pero en la historia reciente, hermanos, un rabino muy venerado en Israel, Isaac Kaduri, fue un rabino ortodoxo que estudió el Torá, el Talmud, la Kabbalah, es decir, la tradición esotérica del judaísmo, un hombre brillante y erudito. Miles de personas lo visitaban para pedirle consejo, para pedir que orara por ellos, por la sanidad de ciertas enfermedades. Se hablaba de Kaduri como un hombre que hacía milagros. Era considerado un profeta entre sus seguidores, pues según decían podía predecir algunos eventos del futuro. En sus últimos años era consultado sobre asuntos políticos, aunque su interés estaba en otro lado. Su interés estaba en la venida del Mesías. ¿Qué de especial tenía este rabino? Era un maestro bien conocido en el mundo judío y en los círculos cristianos interesados en el pueblo de Israel. Pero una declaración suya lo hizo famoso en todo el mundo, porque siendo un rabino ortodoxo y cabalista, un hombre venerado en Israel, antes de morir, dijo que iba a dejar una carta declarando el nombre del Mesías. Él murió en 28 de enero del 2006, tenía 108 años, y cuando murió, en el tiempo señalado, sus discípulos abrieron la carta que había dejado y escribió: el Mesías se llama Yeshua, el Mesías se llama Jesús. Obviamente esto conmocionó a sus discípulos, y los más cercanos a él dicen que le pidió a Dios que le permitiera conocer el nombre del Mesías, y que el Mesías se le manifestó, le dijo su nombre, y poco después el hombre murió dando un testimonio del nombre del Mesías. En los últimos años de su vida, su corazón estaba en la persona del Mesías y oró pidiéndole a Dios que se lo diera a conocer, y en el 2005 le dijo que vendría pronto. ¿Duda usted de que Dios pueda hablar de esa manera? Yo no. Hay una segunda enseñanza en este pasaje. En el monte de la transfiguración, el Señor fue glorificado en la consolación de los suyos. La honradez es inevitable en la vida, invaluable, y lo es más en el mundo de la fe. Pese a ser, no ser una religión proselitista, a lo largo de la historia ha habido individuos que se han sentido atraídos por la fe de Israel. Entre las fuentes judías antiguas se dice que cuando una persona quiera convertirse, dice, nuestros sabios enseñan, cuando un no judío quiere convertirse, en nuestro tiempo se le pregunta: ¿por qué vienes a convertirte? ¿Acaso no sabes que el pueblo de Israel es hoy rechazado, desdeñado, humillado, roto, y en tantas pruebas que se abaten sobre él? Si él dice:
yo lo sé y no merezco pertenecer a este pueblo en sufrimiento, pero aún así quiero convertirme. Se le convierte de inmediato y se le dan a conocer algunos preceptos fáciles y otros difíciles, y se le da a conocer la falta que consiste en no respetar la esquina de los pobres y todas las relacionadas con la tierra de Israel, y se le hace saber el castigo a la transgresión de los preceptos. En otras palabras, es evidente que aunque no es una religión proselitista, cuando alguien quiere hacerse judío, más bien lo desaniman. Si persiste, entonces es abrazado en la fe y es altamente estimado. Como miembro de ese pueblo, una de las cualidades más hermosas del Señor Jesús fue su honradez. Nunca permitió que nadie se equivocara sobre la suerte que le podía esperar si lo seguía. Advirtió a los hombres sobre el riesgo de las persecuciones. Si esto le hacen al árbol seco, ¿qué no le van a hacer al árbol verde? Así, durante el desarrollo de su ministerio, los discípulos fueron comprendiendo los verdaderos alcances del llamado. Acordaos de la palabra que os he dado: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, a vosotros también os perseguirán, dice Juan 15:20. Sin embargo, es obvio que hasta la ascensión del Señor, los discípulos no alcanzaban a comprender los alcances de esta advertencia. Fue pues necesario que el Cristo resucitado les dijera: ¿por qué estáis abatidos y en vuestro corazón con estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Pero este milagro no era una farsa, no era una pantomima y tampoco era un desdén triunfalista, un alarde de desdén frente al sufrimiento, mucho menos el clamor de morirse, por morirse, de esas ganas de morirse de las que hablaba Teresa de Ávila, una poetisa española, que decía: ay, qué larga es esta vida, qué duros estos destierros, esta cárcel, estos hierros que en el alma está metida. Solo esperar la salida me causa dolor tan fiero, que muero porque no muero. En otras palabras, Teresa de Ávila se moría de ganas de morirse. No, la visión era un serio encuentro con el Padre en oración, dice Lucas 9:28. Encuentro en el que el Padre confirmó a los discípulos sobre la identidad de su Hijo, glorificándolo, pero recordándoles también que su camino a la gloria pasaba por una cruz. Los líderes humanos tienden a minimizar ante sus seguidores la magnitud de los desafíos, con tal de que ellos sigan adelante. Recuerdo aquel comandante griego que llevaba sus tropas contra los persas, y cuando vieron que la lluvia de flechas cubría el sol, él les dijo: anímense, hoy vamos a pelear a la sombra. Es decir, era tal la cantidad de flechas que venían sobre ellos que decía: no se preocupen, vamos a pelear a la sombra. El Señor Jesús no hacía eso. Solo los estadistas enfrentan a los pueblos a la realidad. El 13 de mayo de 1940, cuando Sir Winston Churchill fue nombrado primer ministro de la Gran Bretaña, dijo a su pueblo: ¿cuál es nuestra política? Se los diré: hacer la guerra por el mar, la tierra, por el aire, con toda nuestra potencia, con la fuerza que Dios nos puede dar, hacer la guerra contra esta tiranía monstruosa. ¿Cuál es nuestra aspiración? Puedo responder: la victoria, victoria a toda costa, victoria a pesar del terror, victoria por lo largo y duro que sea el camino. ¿Qué les puedo ofrecer? Solo les puedo ofrecer sangre, sudor y lágrimas, y la victoria final, porque sin la victoria no hay supervivencia.
antes de que Churchill fuera nombrado primer ministro, hubo un primer ministro, Chamberlain, quien fue y firmó un pacto para evitar la guerra con Churchill, con Hitler. Llegó a la Gran Bretaña y bajando del avión tenía una hoja de papel en la mano y empezó a ondearla para decirle al pueblo británico que había asegurado que el mundo no entraría en guerra. Chamberlain no sabía que era papel mojado. Cuando empezó la guerra, obviamente el hombre tuvo que salir, nombraron a Churchill y dijo: solo tengo que ofrecerles sangre, sudor y lágrima, y la victoria, porque sin la victoria no hay supervivencia. Bueno, hermanos, esto significaba, guardando el sentido de proporción, el maestro nunca intentó ocultar el precio de su imitación, ni engañar a nadie guardando silencio sobre los aspectos más intimidantes del seguimiento. ¿Acaso no había dicho en un principio, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia? Esto significaba que el reino tendría que abrirse paso en medio de infinidad de crisis que desde una óptica humana parecían rotundos fracasos, pero de forma paradójica, a la manera de Dios, completaban su eterno designio. ¿Cómo fueron entonces consolados los discípulos? Fueron consolados por medio de la visión de su gloria, pero el Señor Jesús los consoló también tocándolos, haciendo un cálido contacto personal con ellos y recordándoles el mandamiento más frecuente de la Biblia: no temas. Déjenme decirles algo respecto a esta situación en la que el Señor Jesús hacía contacto físico con las personas. Podemos recordar a un leproso que le dice: Señor, si quieres puedes sanarme. Y dice la Biblia que el Señor lo tocó y le dijo: quiero ser sano. Eso no se hacía, estaba prohibido por la ley de Moisés, pero el Señor lo tocó. Cuando los discípulos están aturdidos, se acerca y los toca, hace contacto físico con ellos y les recuerda el mandamiento más común de la Biblia: no temas. Como palabra divina, no temas, expresa una revelación que promete consuelo en situaciones de angustia, un llamado a la tranquilidad y a la esperanza. En otras ocasiones hemos comentado una frase que alguien acuñó respecto a esta palabra: ¿por qué Dios nos ordena no temer? Parece que el temor no es el vicio más grande del mundo, jamás llegó a la lista de los 7 pecados capitales. En la iglesia nadie es expulsado por tener miedo. ¿Por qué entonces Dios manda a los seres humanos que dejen de temer con más frecuencia que cualquier otra cosa? Tengo la sospecha de que la razón por la que Dios dice tantas veces no temas no es para evitarnos una incomodidad emocional, porque casi siempre lo dice para animar a la gente a que haga algo que de todas maneras le va a producir temor. Pienso que Dios dice no temas tantas veces porque el temor es la primera razón por la que nos sentimos tentados a evitar hacer lo que nos pide. El temor es el motivo número 1 que hace que la gente se rehúse a salir de la barca. En la Biblia hay 366 versículos con las palabras no temas. Hay una tercera y última enseñanza en este pasaje. Estamos hablando del monte de la transfiguración, donde el Señor fue glorificado, y el texto nos dice que fue glorificado en la obediencia de sus discípulos. En medio de la visión, los discípulos escucharon un mandamiento divino: a él oíd. Como sabemos, en la Biblia, además de describir la capacidad auditiva, oír cifra el deber religioso de recibir, entender y responder un mensaje. Oír no solo cifra la capacidad de la audición, sino oír, entender y responder a la palabra de Dios. Es un deber religioso. El Señor impuso tal deber a Israel cuando dijo que cuando
levantara otro profeta como Moisés, es decir, cuando enviara a Cristo al mundo, entonces el pueblo debía obedecer el mandamiento: a él oiréis, dice Deuteronomio 18:15. Pero volviendo a nuestro relato, en la crónica de Lucas sabemos que estos hechos acontecieron de noche, pues el Evangelio dice: Pedro y los discípulos estaban rendidos de sueño y apenas permanecían despiertos, viendo la gloria de Jesús y los varones que resplandecían con él, dice Lucas 9:32. El texto no nos explica cómo supieron que eran Moisés y Elías. No dice, por ejemplo, que Moisés llevara 2 tablas de piedra, o que Elías llegara en un Uber de fuego, bajara de él y entonces se presentara delante de los discípulos. Pero dice el texto, sin embargo, que sabían que eran ellos y obraron en consecuencia. Pero lo que sí dice el texto es que, al igual que el Señor Jesús, Moisés y Elías aparecieron rodeados de gloria. Así pues, los discípulos estaban extasiados contemplando esta imagen, estaban exhaustos por el ascenso, se quedaron dormidos y de pronto despertaron extasiados, mas cuando estuvieron bien despiertos, dice Lucas 9:32, quedaron extasiados. Entonces, como solía ser, Pedro el apóstol se adelantó diciendo: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Elías y otra para Moisés. A decir de Lucas, las palabras de Pedro eran las palabras de alguien que no sabía lo que decía y seguramente estaban aterrorizados. ¿Qué pretendía Pedro con semejante ofrecimiento? Alguien ha especulado diciendo que, dado que se acercaba la fiesta de Sucot, la fiesta de las cabañas, el apóstol quería seguir allí esperando la festividad de la montaña. Pero mientras Pedro buscaba cubrir la gloria del Señor, Dios cubrió a su hijo y a sus acompañantes con gloria. Dios cubrió con gloria lo que Pedro quería cubrir con hojarasca. Sin embargo, no debemos ser tan severos con Pedro, y la razón de sus palabras es lógica y hasta encomiable, pues aunque la visión le resultaba intimidante, proveía un instante de intimidad con Dios y Pedro quería prolongarla. La palabra visión generalmente en el Nuevo Testamento tiene un sentido teológico, apunta a una revelación de Dios. Recordemos que en algún tiempo a los profetas se les llamaba también videntes, dice 1 Samuel 9:9. La actitud de Pedro no era entonces extraña, o no debe serlo, al sentir cristiano, pues los creyentes nos sentimos siempre tentados a permanecer en la cumbre de la montaña antes que descender al valle, donde tenemos que forcejear con el sufrimiento y la oposición. Alguien dijo que el monte de la transfiguración siempre será un lugar más agradable que el ministerio diario y el camino de la cruz. Finalmente, el Señor instruyó a Jacobo, a Pedro y a Juan: no digáis nada a nadie hasta que el Hijo del Hombre resucite. Pero este relato no llegó a nosotros por testimonio de ellos, sino por otros 3 que no estuvieron presentes en esa noche: Mateo, Marcos y Lucas. Es obvio que los testigos de la visión obedecieron la prohibición, pero también que cuando Cristo resucitó a los muertos, testificaron lo que habían recibido en esa noche, que el Señor Jesús era quien decía ser, certificando certidumbre, hermanos, que firmaron con su propia sangre. Nadie está dispuesto a morir por una mentira, y mucho menos sabiendo que es una mentira. En su momento, los discípulos estuvieron dispuestos a firmar con sangre su declaración de fe.
Juan Calvino decía sobre este asunto: el verdadero culto a Dios es la obediencia, y lo demás son simples apéndices. Pero la obediencia apostólica solo fue obediencia importante en la base de la redención, lograda por la sangre de Jesucristo nuestro Salvador. Como conclusión, a lo largo de la historia, predicadores cristianos han visto este relato evangélico con un interés casi obsesivo. Su plasticidad, su riqueza homilética o su poder para figurar nuestras vivencias y sentimientos. Uno de ellos fue A.C. Clarence Dixon, un predicador bautista del siglo XIX, que fue invitado a predicar al Tabernáculo de Londres, la antigua iglesia de Carlos Spurgeon. Él dijo en su sermón: un domingo en la mañana hace 22 años, estuve sentado aquí para escuchar a su pastor. El sermón conmovió hasta lo más profundo de mi alma y me guió hasta alturas de la gracia y de la gloria. Estuvimos en el monte de la transfiguración, nos cubrió una clara nube y no vimos a nadie sino solo a Jesús. Creo que la mayoría sentimos lo que Pedro cuando decía: hagamos 3 enramadas y quedémonos en este lugar. Pero terminó el sermón y tuvimos que bajar del monte. Cuánto más agradable es permanecer en las alturas de la montaña que bajar al pie para la batalla. Pero aún así, si recordamos, hermanos, Martín Lutero decía que el diablo tiene la capacidad de convertir a un piojo en un camello. ¿Qué quería decir con esta frase? Lo que quería decir, obviamente, es que él siempre trata de abrumar el corazón de los creyentes con sus angustias y congojas, que nuestro ánimo se pueda transformar algo pequeño en una montaña. Un camello, hermanos, parece un animal hecho con retazos de otros animales. Está claramente deforme desde nuestro punto de vista, hecho para el medio donde se mueve, pero no es algo grato de ver. Por eso también se dice que un camello es un caballo hecho por una comisión de una iglesia. Le encargan a una comisión de la iglesia que ser un caballo es un camello. Alguien decía más pata, más pescuezo, y al final terminó siendo esto. Lo que quería decir, hermanos, es que el diablo tiene sus formas de tentarnos y tiene sus horarios favoritos. Y uno de ellos es en la noche. Decía Lutero, debemos recordar, Lutero oraba 4 horas al día, 4 horas antes de empezar su trabajo. Se dedicaba a enseñar, predicar, traducir, cantar, componer música. Murió relativamente joven, pero le dio a la iglesia en Alemania la Biblia, el catecismo y el himnario en una generación. La iglesia de Inglaterra gastó 200 años para tener los mismos recursos. Martín Lutero fue un hombre que sabía esto, y aquello de el demonio del mediodía, del que se habla popularmente, solo es una pésima traducción del Salmo 91:6 en la Biblia latina. Sin embargo, la visión de la transfiguración nos enseña cuando menos 3 cosas. Primero, que el Señor Jesús fue glorificado en la identificación que, como nuestra esperanza, el Padre hizo de Él. Nos enseña que el Señor fue glorificado en el consuelo que los suyos encontraron en su toque físico y en sus palabras y en su gloriosa visión que, por cierto, siempre nos sentiremos tentados a prolongar. Y finalmente nos enseña que el Señor Jesús fue glorificado en la obediencia a su palabra, pero una vez levantado de los muertos, los discípulos dijeron, Hechos 4:20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Fue ese día en que vieron para dar a la fe, después de ese día vivieron para dar fe de aquel que transformó su vida. Curiosamente,
Una de las teorías más populares y más difundidas sobre el origen de la Biblia es la teoría de la conspiración, entre comillas. Teoría que dice que un grupo de vivos se pusieron de acuerdo para escribir un libro para engañar a los tontos. Pero ¿quién muere por una mentira? ¿Quién va al matadero por algo que sabe falso? Los discípulos firmaron con su propia sangre su confesión de fe. Cada uno de ellos encarnó literalmente en su vida y en su muerte las lapidarias palabras del apóstol San Pablo, quien decía en Filipenses 1 del 20 a 21: conforme a mi anhelo y esperanza de que nada sería avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también Cristo será glorificado en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Un pasaje fascinante. Dice el texto: llevó a sus discípulos a una cumbre muy alta, que no era el monte Tabor como algunos han identificado, porque en la cumbre del Tabor había una fortaleza romana. Seguramente fue el Hermón, el monte más alto en el norte de Palestina, la única montaña nevada en Israel. Los llevó allí, y cuando estuvieron en una de sus cumbres, dice el texto, los discípulos estaban rendidos, se quedaron dormidos. El Señor les habló y empezó a transfigurarse delante de ellos. Y Lucas dice, cuando estuvieron bien despiertos, Pedro se adelanta y dice: bueno es para nosotros que estemos aquí. Claro que era bueno para Pedro, claro que es bueno para usted, claro que es bueno para mí que Cristo esté aquí y esté con nosotros. Y balbuceando sin saber lo que decía, dice: hagamos 3 enramadas. ¿Para qué si era de noche? Quería prolongar esa visión, como eventualmente ocurre cuando en el culto nos gozamos en Dios, en la alabanza, en la intercesión, en la reflexión de la Escritura, y queremos prolongar ese instante. Pero tenemos que bajar de la cumbre e ir al valle a luchar con las cosas que luchamos todos los días. Pero en ese lugar los discípulos pudieron ver que el Señor Jesús dijo quién era, y estuvieron dispuestos a firmar con su propia sangre su propia sentencia de muerte. Una visión, hermanos, que no nos invita a la muerte sino a la vida, a una vida transformada a la imagen de Jesucristo. Oremos a nuestro Dios. Gracias, Padre, por tu palabra, porque nos permite recordar en ella tu verdad. Te rogamos, Señor, que nos permitas entender y poner por obra lo que tú quieres, en el nombre de Cristo.